Y amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, llega el viernes y esta esperada sección que trabajamos con nuestra investigación durante toda la semana para traer temas interesantes, temas de impacto y lo más importante, conversaciones con grandes personajes, grandes investigadores que nos ponen a pensar con todo lo que hemos venido revelando y develando aquí en el programa. Me place mucho darles la bienvenida, estar aquí en este espacio de su programa Nocturna RCN, que se emite en más de 130 emisoras en el país, aquí en Colombia, pero que también nos pueden seguir en el canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes nos pueden encontrar nuestro canal oficial de YouTube y ahí tendrán este y todos los episodios que ustedes quieran. Si les agradan estos contenidos, suscríbase, opine, porque es que en esa interacción nosotros tenemos material para podernos basar y buscar otros temas y desarrollarlos aquí en este programa que ha crecido mucho gracias a ustedes. Pandemia Misterio, esta sección de su programa Nocturna RCN. Y recuerden, en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. El mundo en este nuevo año sigue dando muchos cambios. Vemos cómo sigue avanzando la guerra entre Ucrania y Rusia, que aparece que llega en un momento como de guerra fría, pero hay acontecimientos que siguen revolucionando ese conflicto, declaraciones y distintas posturas de las grandes potencias mundiales. Vemos el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, que hace unos días fallece en Roma y empieza el debate, la discusión de qué va a suceder con el Papa Francisco, porque al parecer todo está orquestado ya o arreglado para que él también renuncie. Y no había renunciado antes porque no quería que existieran tres papas en el Vaticano, porque sería Benedicto, él y el Papa nuevo. Pero igual todos dicen que ya está organizando todo para su renuncia, que puede tardar 6 meses o puede tardar un año, no sabemos. Pero parece que este indicio tiene mucha verdad. Entonces, todos estos acontecimientos siempre han venido envueltos en esa aura de los presagios que muy bien hemos conocido aquí gracias a un gran amigo, a una autoridad, a un investigador que nos ha acompañado en los últimos meses, hablando ya, recordaron ustedes, de los presagios del Papa Francisco, un libro que él publicó magistralmente y que es un libro que consulto con frecuencia. También hemos hablado vamos a hablar en este programa de la ampolla del santo de Gennaro, San Gennaro en Nápoles, en Italia, que tiene esa mágica propiedad de la liquefacción y que cuando la ampolla, cuando la sangre que está sólida no, no se disuelve, no se vuelve líquida, pues es un mal augurio para lo que va a suceder a Italia, a Nápoles y al mundo. Entonces, esto también recientemente se produjo ese hecho. Vamos a hablar de todos esos presagios que tienen y que nos envuelven en este comienzo de año. Quiero saludar a don Demetrio Charalombus, que está en la Argentina, nuestro invitado de esta noche. Demetrio, bienvenido. Gracias por estar aquí nuevamente. Hola Diego, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Nocturna y de Pandemia Misterio. Bueno, Demetrio, ¿por dónde podríamos empezar? Usted que es un estudioso profundo y juicioso del tema de los presagios. Han ocurrido muchos cambios y muchos hechos que a veces no son muy evidentes para todos nosotros, pero que usted, como gran analista, encuentra esas señales que nos da el destino para entender lo que está sucediendo en nuestra realidad o lo que va a suceder. ¿Por dónde podríamos empezar, Demetrio? Bueno, estamos iniciando el año 2023
Y uno quiere saber un poco con qué se va a encontrar este año, para lo cual dirigimos nuestra mirada eh, a dos niveles. Uno que es el nivel de la realidad fáctica, política, de la realidad militar cuando hablamos de una guerra, de las intenciones expresadas por el Papa de renunciar, y otro es el nivel de los símbolos que van acompañando a esta realidad, como los armónicos de una música. Cuando nosotros tocamos una nota en un diapasón, vemos que vibra a su vez otra nota similar, armónica con esta, ¿no es cierto? Bueno, los símbolos son como algo así, como armónicos que van acompañando a los hechos. No están separados de los hechos. Cuando decimos otro nivel es porque dirigimos nuestra atención hacia esos armónicos, pero esos armónicos forman parte de la realidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con unos determinados símbolos, esos nos permiten interpretar de una manera más profunda la realidad de los hechos que estamos presenciando. Nosotros ya desde hace casi un año estamos viendo una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. En el programa pasado vimos que hay una coincidencia muy notable en la sumatoria de las cifras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dan, sumadas con cierto método, dan el mismo número, y hemos mostrado que esta guerra entre Ucrania y Rusia responde al mismo patrón, da el mismo resultado, la sumatoria de sus cifras, hechas con dos métodos diferentes, coincide con el de las dos primeras guerras mundiales. Eso nos indica que esta también va a ser una guerra mundial. Ese es un presagio muy fuerte. Tú sabes que cuanto más improbable es la coincidencia, cuanto matemáticamente es algo que una probabilidad en miles de que se dé una determinada coincidencia, tanto más fuerte es el presagio. Mientras que cuando una coincidencia es relativamente fácil que se dé, bueno, entonces el presagio es más débil y solamente lo tomamos en cuenta cuando coincide con los presagios más fuertes, ¿no? Nosotros aquí hemos presentado aquel presagio muy fuerte numérico que nos dice que esta es una guerra mundial y vemos que se está desarrollando, en este momento ha entrado como en una meseta, porque es el invierno, algunos lo llaman el general invierno, y hay un momento donde ninguna de las dos partes puede superar a la otra, ni Rusia ni Ucrania pueden conseguir grandes avances, pero este equilibrio se va a romper en algún momento. Es muy probable que se rompa en la primavera, cuando se espera una gran ofensiva de parte de Ucrania sobre la región de Crimea. Y entonces puede esta guerra salirse del cauce que hasta este momento ha seguido e interesar y afectar a otros países y a buena parte del mundo. Eh, los presagios que yo estoy analizando en este momento, tú has hecho mención a la sangre de San Gennaro. Ese es un presagio importante porque, como tú bien dices, es una coincidencia la que se ha dado muchas veces en la historia, que cuando esa ampolla de sangre se manipula, se mueve hacia un lado y hacia otro durante la misa, y la sangre que está sólida se licúa, eso ha coincidido muchas veces con grandes desgracias para Italia, para Europa en general. Eh, Voy a explicar un poquito para los que no conozcan bien, digamos, el tema. Vamos a ver esta última exhibición de la sangre de San Gennaro el día 16 de diciembre de 2022, hace apenas 20 días. Vemos al cura sonriendo, lo vemos muy sonriente, pero si miramos un poquito con atención, el resto de la gente está bastante seria, ¿no? Ahí vemos a la gente que está seria, no está contenta. Los que miran la ampolla no están contentos, solo el cura apareció sonriendo al principio. Y ahora vamos a ver que en cierto momento se ve
esa ampolla de sangre, cuando el cura la muestra, y vemos que está como vertical. Es decir, este hombre que apareció un momentito, aquí está el cura Vincenzo de Gregorio, este hombre que apareció con una faja, con una especie de frac y una faja roja, es el hombre encargado de saludar el milagro agitando su pañuelo. Cuando se produce la liquefacción de la sangre, este hombre agita su pañuelo. Pero ahí donde has detenido la imagen, Diego, si la podemos dejar ahí detenida, estamos viendo que dentro de esa ampolla, dentro de ese relicario, hay una ampolla de vidrio, que es una esfera de vidrio, donde está la sangre. La sangre en algún momento cuando se licúa, lógicamente queda horizontal, como cualquier líquido. Luego esa sangre se solidifica y al girar el relicario, obviamente si estuviera líquida volvería a la horizontal como cualquier líquido. Sin embargo, en este momento estamos viendo que no está horizontal, sino que está vertical la sangre, lo cual significa que está totalmente sólida su relicario, ¿no? La sangre de San Gennaro, quisiera hacer un poquito de historia, porque nos va a permitir entender de qué se trata este milagro, Diego. por favor, Demetrio. Tú sabes que San Gennaro es un santo de la iglesia que fue martirizado por Diocleciano en el año 305. Lo habían puesto en un horno. Ahí está el hombre, estamos viendo al hombre con la faja roja en el pecho, que es el encargado de agitar el pañuelo. Bueno, habíamos dicho que San Gennaro fue apresado por orden del emperador Diocleciano y lo pusieron en un horno para matarlo por abrasamiento. Sin embargo, las llamas, según dicen, no lo afectaron. Luego lo pusieron delante de unos animales salvajes, apareció un león. Sin embargo, el león no se comió al santo, sino que quedó mansamente postrado junto a él, de modo que no pudieron ejecutarlo. Entonces, bueno, tuvieron que recurrir a una medida extrema que fue la decapitación. San Gennaro fue decapitado y su cabeza, eh, los cristianos en ese momento, que todavía estaban siendo perseguidos, pero pocos años más tarde, ya 20 años después, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, los cristianos, esa cabeza que había sido enterrada de San Gennaro, la exhumaron y la guardaron en una urna, y se dice que una mujer incluso tomó una muestra de su sangre y la puso en esa esfera de vidrio que estamos viendo. Esto ocurrió en el año 305. Bueno, luego de eso, por supuesto, las reliquias tienen muchos avatares, muchas veces se desconoce cómo llegan las reliquias. Tenemos una mención del año 1389, que es la primera mención a que esa sangre en la esfera de vidrio se licúa. ¿Y cómo es que se licuó? ¿Cómo es que se licúa? Pues mira lo que hacen. Ahí está la cabeza de San Gennaro en una urna. Entonces, esa ampolla con sangre, esa esfera de vidrio que contiene la sangre sólida, durante la misa se acerca al relicario donde está la cabeza de San Gennaro. Y cuando la sangre está en presencia de la cabeza de San Gennaro, ahí es donde la sangre se licúa y se produce el milagro. Es como si esa sangre que se ha solidificado y coagulado por el transcurso del tiempo, al estar en presencia de la cabeza de la persona a la cual perteneció, empieza a licuarse e incluso burbujea, incluso hace como un proceso de ebullición, como si la sangre reviviera en presencia de la cabeza de San Gennaro. Esto es muy notable, se hace todavía hoy, es decir, hoy mismo se hace ese ritual, se acerca la ampolla al relicario donde está la cabeza de San Gennaro y ahí es donde empieza a burbujear. Demetrio, el ritual se hace 2 veces al año. Se hace 3 veces al Tres año. veces. En la actualidad se hace el primer domingo de mayo, cuando las reliquias de San Gennaro fueron llevadas a la Catedral de Nápoles,
donde se encuentran desde el año 1497. Luego se exhibe la ampolla con la sangre el 19 de septiembre, que es el día del martirio de San Gennaro. Y luego el 16 de diciembre, cuando se conmemora un milagro que obró esta sangre de San Gennaro. Nápoles estaba a punto de ser cubierta por la lava del Vesubio, que había hecho erupción. Se sacó en procesión la sangre y la lava se detuvo milagrosamente a las puertas de la ciudad sin afectar a las casas y a las viviendas de la gente. Así que en esas tres ocasiones se saca la sangre y se la exhibe en una misa. La misa dura 1 hora aproximadamente. A veces la sangre se licúa a los 2 minutos de acercarla a la cabeza del santo, otras veces tarda 1 hora, lo que demora la misa. Pero si la misa terminó y la sangre no se licuó, se considera un mal presagio. Es como que no revivió esa sangre en presencia de su dueño, que es San Gennaro, y ese no revivir es un mal presagio. Y se ha comprobado, Diego, que en muchísimos casos esto es un sincronismo junguiano, sencillamente. En muchos casos esa no licuación de la sangre ha coincidido con grandes desgracias para Nápoles y para Italia. Vamos a referir algunas de estas desgracias, las del siglo XX. Aquí tenemos que en el año 1939 no se licuó la sangre y estalló la Segunda Guerra Mundial. En el año 1940 la sangre tampoco se licuó e Italia entró a la Segunda Guerra Mundial. Luego no se licuó en 1943, cuando ocurrió la masacre de Nápoles, cuando los nazis, que ya se habían peleado con los italianos, que habían dejado de ser aliados, entraron y cometieron una masacre en Nápoles. Ese año tampoco se licuó la sangre. Luego tenemos, en el año 1973, no se licuó la sangre y se produjo una epidemia de cólera en Nápoles. En el año 1980 tampoco se licuó la sangre y ocurrió el terremoto de Irpinia, con 3.000 muertos. O sea, desgracias importantes realmente, no pequeñeces, desgracias importantes. Después no se licuó en el año 1987. Bueno, acá no ocurrió ninguna desgracia importante, simplemente ocurrió que la ciudad de Nápoles eligió a su primer alcalde comunista. Hoy día no le daríamos mucha importancia a eso, pero en su momento, antes de la caída del muro de Berlín, que el comunismo era símbolo de ateísmo. Entonces, que un alcalde comunista, o sea, confesamente ateo, sea el que dirija Nápoles, bueno, podría ser algo que realmente a la Grey Católica no le gustara. Luego tenemos, para llegar ya hasta la actualidad, tenemos el año 2016, donde no se licuó la sangre y no hubo ninguna desgracia notoria. Y por último, el año 2020, en diciembre de 2020, no se licuó la sangre, y quienes hacen el raconto de estas desgracias todavía no la han incluido, pero a ver, en diciembre de 2020 no se licuó la sangre, y en los meses siguientes, los primeros meses de 2021, murieron 60.000 italianos por efecto del coronavirus. Ya habían muerto otros tantos en el 2020, pero luego, cuando no se licuó la sangre en diciembre, en los primeros meses de 2021, murieron 60.000 italianos por efecto del coronavirus. Esto ocurrió entre diciembre y mayo. Ya cuando se volvió a exhibir la sangre en mayo de 2021, ahí se licuó y es como que la pandemia ya paró, dejó de haber tantos muertos, ¿no es cierto? Así que este raconto que acabo de hacer, vemos que en 6 o 7 ocasiones durante el siglo XX, comienzos del XXI, prácticamente de 7 u 8 ocasiones que hemos mencionado en que la sangre no se licuó, pues en 7 de ellas ocurrieron graves desgracias. Prácticamente solo la del 2016 puede contarse como un momento donde la sangre no se licuó y no hubo ninguna desgracia. Por supuesto, esto no es ciencia donde uno dice la sangre no se licuó y produce tal efecto. No, esto no es causa y efecto, esto es sincronismo. La sangre no se licúa
se sincroniza con ciertas tragedias, no siempre, pero sí en una gran mayoría de los casos, en un 80 o 90% de los casos, por lo cual podemos considerarla un marcador bastante confiable de que algún tipo de tragedia puede abatirse sobre Nápoles y sobre Italia. Sí. Bueno, Bueno, Demetrio, mm, veo que la persona que exhibe la ampolla, aquí en el video que estamos emitiendo en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, pueden ver el video que estamos emitiendo, ahí vemos la ampolla. Pues el hombre está como muy contento, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que percibimos es que la sangre no se licuó, no está en estado líquido. Mm, de pronto, no sé, hay manipulación, tal vez para no generar, hay muchas personas que asisten allí a este hecho, para no generar caos o de pronto, sí, o miedo. sí, Sí, para no asustar, o miedo. ¿cierto? Bueno, mira, yo acabo de hacerte todo este raconto histórico para que quienes nos están oyendo sepan cuáles son los antecedentes de la sangre de San Gennaro. Y por supuesto que yo le estoy prestando atención a esto. Como dijimos, es un evento que se sincroniza muchas veces con grandes tragedias para Italia y para Europa. Y como estamos en medio de una guerra, eh, y la gran duda de todos es si la guerra va a quedar circunscripta a Ucrania y Rusia o si se va a diseminar y se va a agrandar afectando a toda Europa. Entonces yo presto atención a este presagio de la sangre de San Gennaro porque es un marcador que nos puede señalar si efectivamente la guerra va a afectar a Europa o no. Bueno, por eso es que yo en este 16 de diciembre de 2022 me fijé a ver qué decían los diarios sobre la exhibición de la sangre de San Gennaro y me encontré con que esta vez, Diego, la información fue un poquito opaca, no Ujú. tan transparente como otras veces. Generalmente nosotros vemos cuando la sangre se licúa varios medios de difusión muestran fotos, se muestran varios videos de la sangre burbujeando, donde la muestra el sacerdote durante la misa. Y esto es fácil incluso verlo en YouTube, uno puede buscar sangre de San Gennaro y va a ver que hay muchos videos de veces anteriores donde se licuó la sangre. Esta vez, sin embargo, lo primero que yo leí fue, ocurrió de nuevo el milagro, se licuó la sangre de San Gennaro. Bueno, digo, mira, entonces parece ser que por lo menos a corto plazo no va a haber mucho problema porque hasta mayo del año que viene no parecería que hubiera problemas, ¿no es cierto? Esto fue informado por el Corriere della Sera, luego repetido con las mismas palabras por Así Prensa y por un otro portal católico, US Church, algo así, y por nadie más prácticamente. Han pasado varios días y yo he visto que ha tenido una cobertura menor de lo habitual. En este artículo de Corriere della Sera se incluye un video, este video que estamos viendo, ¿no? Donde yo lo primero que vi, acabamos de ver, ¿no? El cura sonriente, apenas vi la expresión del cura, digo, bueno, está sonriente porque la sangre se licuó. Y después mirándolo con más atención, vi que la sangre, como estamos viendo la imagen, no está licuada, está totalmente sólida. Y que la gente que rodea al cura está totalmente seria, mientras que el cura sonríe con una sonrisa forzada. Y yo me dije, a ver, ¿por qué está este hombre intentando mostrar alegría cuando durante toda la misa la sangre realmente permaneció sólida, ¿no? Leemos en el artículo que 2 horas después de la misa la sangre se licuó y que esto fue comunicado por el sacerdote de Gregorio a los fieles y provocando la alegría de aquellos que estaban presentes, que no era la misa que estamos viendo, ¿no? Sino que ya había ocurrido la misa. Ahora, esta afirmación no está respaldada por ninguna evidencia fotográfica ni por ningún video. No hay una sola foto, han transcurrido ya más de 20 días de este episodio. Yo he buscado con mucha atención, no hay ninguna foto, ningún video que muestre
la sangre en su relicario licuada. Solamente está este video que estamos viendo con la sangre sólida, así que tenemos que confiar en la palabra del sacerdote de Gregorio de que después de la misa, 2 horas después, la sangre se licuó. Y esto parece un poco sospechoso. ¿Sabes por qué? Porque buscando información en internet me encontré con que 15 días antes de esta misa que estamos viendo, se propuso que el culto de San Gennaro sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mm. Esto fue muy poquitas semanas antes de la exhibición del relicario. Entonces, claro, cuando uno quiere que sea aceptado como patrimonio de la humanidad un determinado culto, no queda bien que sea un mal augurio el que se está mostrando, ¿no? Yo creo que por eso el cura no quiso esconder un poquito el mal augurio, que era que la sangre no se licuó realmente, y por eso que aparece con esa sonrisa forzada, y por eso que estos manejos de decir después, sí, la sangre se licuó, pero nadie la fotografió. Y es verdad, ahí la eh, estamos viendo y está sólida, está sólida. Está totalmente sólida, absolutamente sólida. Además, te digo una cosa, Diego, aunque hubiera sido cierto esto que menciona el cura, de que la sangre se licuó después, el momento en que la sangre debe licuarse para hacer un buen augurio es la misa. Ese es el momento, la exhibición tradicional en tal día. Esto es como si nosotros, a ver, para dar un símil, es como si tú tuvieras que jugar la final de un mundial. El momento en que tú debes ganar el partido es en la final. No sirve que 2 semanas después juegue un amistoso Argentina con Francia y Francia le gane a Argentina, ya no sirve, porque el momento decisivo era la final, ¿no es cierto? Así es. Bueno, el momento en que la sangre debía licuarse fue este momento que estamos viendo cuando la sangre fue exhibida a los fieles. Y en ese momento, la sangre de San Gennaro en su lenguaje simbólico dijo, acá hay malos augurios. ¿Mm? Que después la prensa lo haya presentado como que se licuó, que el cura lo haya querido. Se nota que esto le pasaron línea a Corriere de la Sera, luego lo copió así prensa, y a los demás le dijeron, bueno, no hablen más de esto, no le demos más cuerda al asunto para no asustar a la gente. Eso es lo que yo creo. Perfecto. Bueno, Demetrio, ¿qué otros presagios, qué otras señales vamos a tratar en este programa esta noche? Bueno, ya he mencionado hasta ahora dos, uno que lo explicamos con detalle en el programa anterior, el tema de la sumatoria de las fechas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y de esta guerra de Ucrania y Rusia, que tienen la misma sumatoria, el mismo resultado y el mismo patrón numérico. Ese es el presagio más fuerte. Luego viene la sangre de San Gennaro, que es un presagio también importante. Y ahora voy a hablar de un presagio menor, que si no considera con otros presagios mayores yo no lo tomaría en cuenta, pero como coincide con ellos, yo creo que es un indicio que también debemos considerar. Tú sabes que los presagios son más fuertes cuando se inicia un ciclo. El año nuevo, en las navidades. De hecho, tú sabes que las fiestas, Navidad y Año Nuevo, prácticamente forman un todo, ¿no es cierto? ¿No? Uno siempre desea felices fiestas, están apenas separadas por una semana. Entonces, lo que ocurre en la Navidad o en el Año Nuevo es un presagio importante para todo el año que viene. Y especialmente en países que celebran la Navidad como algo muy importante. El país occidental que le da mayor importancia a la Navidad son los Estados Unidos de América. Tú ves que todas las películas de Hollywood muchas veces hacen que los hechos ocurran en Navidad, durante una reunión navideña, porque para ellos la Navidad es como para los brasileños el carnaval o para los griegos la Pascua, que es la festividad más importante de esos pueblos. Bueno, para los norteamericanos es la Navidad, además de que coincide con la fecha tradicional del solsticio de invierno del hemisferio norte, aunque el solsticio es el 21 o 22 de diciembre, pero por tradición se la ha corrido al 25 de diciembre, ¿no? Bueno, en esta Navidad ocurrió algo en los Estados Unidos. Eh, Ocurrió un vendaval, una tormenta huracanada, la mayor tormenta de nieve de toda la historia de los Estados Unidos de América. No es simplemente que nevó
Yo he pasado una Navidad en Nueva York, siempre hace frío, a veces nieva un poco, incluso es lindo que nieve un poquito, se llaman los muñecos nieve, pero otra cosa es que haya vientos huracanados, que ocurran cosas como que en el oeste de los Estados Unidos la temperatura baja a 50 grados bajo cero, una temperatura más propia de la Antártida que de un país civilizado como los Estados Unidos, 50 bajo cero. Luego esta tormenta se fue desplazando hacia el este, hacia Nueva York, provocó temperaturas de 25 o 30 grados bajo cero. Acá estamos viendo, Diego, una foto de Nueva York en estas Navidades, y tú ves que no es una simple nevada, los autos están tapados hasta el techo, algunos de ellos. Es decir, esto es una catástrofe. Una barbaridad, sí. Hubo más de 60 muertos por este vendaval, porque hubo vientos huracanados, entonces hubo muchas víctimas, hubo grandes problemas de circulación y duró como una semana entera. Eh, Acá estamos viendo esta imagen, podemos ver la siguiente, cualquiera puede buscar en internet, acá estamos viendo una catástrofe ahí. Si uno lo mira distraído, cree que es un solo auto que está viendo, pero en realidad hay otro auto adelante que está totalmente cubierto por la nieve. Es decir, estamos hablando de una tormenta histórica y así se han referido como algo que no tiene parangón en toda la historia de los Estados Unidos. Bueno, como bien explicaban algunos intérpretes de presagios y de sueños, como Artemidoro de Daldis, por ejemplo, él nos decía que el fuego, la nieve, cuando están en una medida normal, puede ser incluso hasta un presagio favorable, pero cuando exceden la medida de lo normal, cuando se transforman en algo descomunal, como fue esta tremenda tempestad que hubo en los Estados Unidos, ya son un mal presagio y pueden significar hechos análogos a esto que estamos viendo. Es decir, podemos creer que Estados Unidos, a lo largo de este año 2023, va a ser afectado por algún tipo de ataque que no va a permanecer distante como hasta ahora, en una posición cómoda, fabricando drones y entregándoselos a Ucrania, fabricando misiles, dándole inteligencia militar por medio de sus satélites. Toda la red de los SpaceX está dedicada a darle a los generales y al ejército ucraniano todas las posiciones del ejército ruso, de sus tanques, de sus depósitos de municiones. Con esa información los ucranianos saben perfectamente a dónde tienen que dirigir sus golpes, utilizan los lanzamisiles norteamericanos HIMARS y los 270, que son misiles de precisión. Es decir, Estados Unidos está peleando contra Rusia por medio de Ucrania. Quien pone la sangre es Ucrania y Rusia. Estados Unidos hasta aquí no ha derramado una sola gota de sangre. Bueno, este tipo de presagio nos está advirtiendo de que Estados Unidos no va a quedar tan limpio este año, de que ya esa parcialidad y esa participación en la guerra de Ucrania en algún momento va a ser respondida por Rusia. Tú sabes que incluso algunos sabotajes que se han producido en el interior de Rusia, sabes que ha habido algunos golpes muy fuertes en aeródromos rusos que están a 600 kilómetros de la frontera ucraniana, en algunos casos con drones y en otro caso mediante sabotaje. Bueno, este sabotaje aparentemente no es hecho por los ucranianos, sino por células durmientes de espías norteamericanos que están desde hace tiempo en Rusia y que simplemente han esperado la orden de actuar, donde acá estaríamos teniendo entonces ya una agresión directa de agentes norteamericanos en territorio ruso. Cuidado con esto. Hasta ahora los rusos, es muy probable que lo sospechasen, pero hacían la vista gorda porque, claro, si eso se declara, mira, estos fueron agentes norteamericanos los que rompieron el puerto de Crimea o los que bombardearon, digamos, han hecho explotar aviones de guerra rusos estacionados en aeródromos en el interior de Rusia. Si esto los rusos lo admiten, dicen, sí, fueron agentes norteamericanos, prácticamente están obligados a entrar en guerra con Norteamérica. Entonces, Claro. callan la boca y no lo dicen, ¿no es cierto? Pero este tipo de presagios nos está queriendo avisar de que la guerra
va a más. Yo también quería señalarte, en este caso ya no un presagio, sino una profecía. Tú sabes que yo no soy muy fanático de Nostradamus, no es un santo de mi devoción, pero es un hombre que sabemos que ha tenido un poder de visión del futuro muy importante. En sus centurias a mí no es la obra que más me gusta porque no hay un orden cronológico, entonces uno no sabe cada uno de los presagios a qué época se refiere y en algunos casos no se sabe ni siquiera a qué personaje se está refiriendo, pues son muy confusas en su lenguaje. Sin embargo, hay un presagio que me gustaría señalar, una profecía de Nostradamus que sí me gustaría remarcar, porque en este caso se refiere al Papa, Ujú. y lo dice explícitamente. No como en algunos casos que dicen el noble, uno interpreta que el noble es el Papa, no, el noble puede ser cualquiera. No, en este caso no, en este caso dice Romano Pontífice, así que sabemos que está hablando del Papa. Y voy a citarlo de memoria, dice así, Romano Pontífice, guárdate de acercarte a la ciudad que dos ríos riega. Tu sangre vendrá a escupir cerca de allí, tú y los tuyos, cuando florecerá la rosa. Es decir, está diciendo que el Papa no debe acercarse a una ciudad que riegan dos ríos porque su sangre, no solo la suya, dice tú y los tuyos, su sangre y la de su comitiva, de quienes estén con él, van a ser asesinados, van a sufrir una masacre. Y da un indicador que es un poco raro, dice cuando florecerá la rosa, en principio dice, bueno, en la primavera de cualquier año, pero yo buscando en otros pasajes de la centuria, he encontrado otras menciones a esta rosa. Hay una mención que dice textualmente, rosa en el centro del mundo. El resto de la cuarteta no me la acuerdo exacta, pero sí me acuerdo que hace mención a unas órdenes que da la rosa y a que nadie osará oponerse a esas órdenes. De modo que ahí yo ya tengo un panorama de que esa rosa es una mujer, es una gobernante. Cuando Nostradamus menciona el centro del mundo, en el Renacimiento el centro del mundo era Roma. Porque hoy día mucha gente dice, ah, debe ser Nueva York. Sí, hoy puede ser la ciudad donde se toman las decisiones más importantes en Nueva York, pero en épocas de Nostradamus, hace 450 años, Claro, Nueva York ni existía, París tampoco era tan importante. Roma era la ciudad donde se tomaban las grandes decisiones desde la época del Imperio Romano, ¿no? Llevaba 1500 años siendo el centro del mundo. Cuando Nostradamus dice rosa en el centro del mundo, está refiriéndose a una mujer que gobierna Roma, que gobierna Italia desde Roma. mm, Y entonces, cuando volvemos a la cuarteta que yo mencioné, de que el Papa y sus séquitos serán asesinados, cuando florecerá la rosa, esto es cuando una mujer gobierna Italia desde el centro del mundo. Y aquí tenemos un marcador importante porque esta es la primera vez en la historia, desde hace ya muy poquitos meses, en que una mujer está gobernando Italia. Se así trata es. de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que es la verdadera dueña del poder hoy en Italia, gobierna desde Roma y para mí esta es la rosa en el centro del mundo, que es la que da órdenes como expresa la otra cuarteta. Entonces estaríamos en un momento en que esta cuarteta nos incorpora a la primera mujer que gobernó Italia, desde la época de Nostradamus no hubo ninguna otra mujer gobernando Italia, y sería el último papa, se encuentran los dos, el último papa con la primera mujer que encuentra Italia. Y tú sabes que las profecías de Nostradamus, las centurias, han sido analizadas por muchos autores, el más célebre de los cuales fue Charles de Fonbrun, un francés que allá por 1980, en la década del 80, publicó su libro Nostradamus, historiador y profeta, que fue un bestseller en su época, un libro muy vendido,
Y bueno, un poco von Brunn es el que ha establecido algunas de las interpretaciones que más gente sigue de Nostradamus, ¿no? Entonces von Brunn decía que esta ciudad, que dos ríos riegan, claro, él como francés pensaba que era Lyon, una ciudad que está regada por dos ríos, desde el sur de Lyon, y pensaba que el Papa en algún momento iba a visitar Lyon y el sur de Francia y que ese era el peligro que corría, ¿no? Esto ocurrió en época de Juan Pablo II. Juan Pablo II visitó Lyon, no pasó absolutamente nada, no hubo ningún problema. Pero yo estoy viendo una posibilidad distinta para esa ciudad. Tú sabes que la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, está regada por dos ríos. Son dos ríos que se encuentran, no me acuerdo ahora el nombre, el Dnipro, no me acuerdo el otro. Son dos ríos, si uno lo ve en cualquier mapa, que se encuentran, incluso entran los suburbios del norte de Kiev, entran los dos, y ahí se unen y luego atraviesan la ciudad como un solo río. Pero está regada por dos ríos. No dice la cuarteta que atraviesan dos ríos la ciudad. Está regada por dos ríos que se unen a las puertas de la ciudad y lo atraviesan. Y yo digo, ¿no será que en algún momento el Papa quiera hacer alguna gestión de paz y vaya a Kiev? De hecho, lo propuso. Tú sabes que Francisco ha pedido por medio de algunos cardenales, ha entrado en contacto en primer lugar con Rusia, ya desde octubre, proponiendo algún tipo de mediación, porque claro, él está viendo que esto, alguien tiene que hacer algo para que se solucione de una manera pacífica y pactada, ¿no es cierto? Hasta ahora nadie hizo nada porque todos lo ven tan distanciados a Putin y a Zelensky. Entonces, Francisco propuso una mediación y Rusia la aceptó. Esto fue en octubre. Rusia aceptó que el Papa pueda ser un mediador, lo aceptó como un mediador válido. Ucrania no lo aceptó de momento. El 10 de diciembre, hace menos de un mes, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba dijo que agradece la oferta del Papa, que todavía no es el momento para Ucrania, porque ellos consideran que deben obtener algunas victorias militares más para estar más fuertes al momento de la negociación, pero que luego, cuando ellos consideren que sea el momento, sí van a aceptar esta propuesta. Es decir, es posible que el Papa termine mediando en el conflicto. Y si el Papa media, lo más probable es que viaje a Moscú y viaje a Kiev. Yo diría entonces que si vemos que el Papa llega a viajar a Kiev, esa es una ciudad que dos ríos riegan, ¿verdad? Que sería un viaje muy peligroso para Francisco y para el mundo, porque ojo que si esto pasa, no va a ser solamente él el afectado, ¿no? Hay mucha gente que cuando se producen este tipo de acercamientos en medio de una guerra, hay gente que asesina al mediador para que fracase la mediación. Cuando se ve que se está por lograr un acercamiento, pasó con el asesinato de Rabin. Tú sabes que Rabin y Arafat estaban a punto de sellar la paz, con Bill Clinton como mediador, y claro, Rabin estaba cediendo algunas cosas que a algunos judíos no les gustaba, entonces lo asesinaron. Lo asesinaron y realmente se frustró ese acuerdo de paz que estaba a punto de lograrse. Bueno, si Francisco llega a mediar y obtiene alguna concesión de un lado y de otro, es posible que a algunos ucranianos no les guste y cuando visite Kiev hagan escupir su sangre, como dice esa dura cuarteta de Nostradamus. Dios santo. Y bueno, esta es la posibilidad que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en un momento donde yo te diría lo siguiente. Este presagio de San Gennaro vale desde el 16 de diciembre hasta la próxima exhibición de la sangre, que es el primer domingo de mayo. Esto vendría a caer el 7 de mayo. Hasta entonces es válido el presagio, porque una vez que se vuelve a exhibir, si la sangre se licúa, pues se anula ya, se borra el presagio y entramos ante un nuevo presagio, ¿cierto? La única posibilidad de que esto pase después es que en mayo la sangre se vuelva a exhibir y vuelva a no licuarse. Entonces sería como una reafirmación.
Entonces podría ocurrir que se nos pase de mayo la fecha. Pero yo te diría que los meses de marzo y abril son sumamente peligrosos. Eh, Dijimos al principio que la guerra está en un impasse, como en una meseta, pero en marzo está planeándose una ofensiva grande ucraniana, apenas termine el invierno, incluso antes que termine el invierno, lo dijo el jefe de la inteligencia ucraniana, están planeando una gran ofensiva para retomar Crimea. Y lo hemos dicho en el programa anterior, si retoman Crimea, se acaba el gobierno de Putin. Entonces, ahí se vería forzado a usar sus armas nucleares. Yo veo marzo y abril los veo como meses muy peligrosos. Además que el 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa, es como que, bueno, hasta el año se toleró. Después de esto, la gente de Rusia mismo le va a empezar a pedir a Putin resultados. Bueno, ¿cuántos años vamos a durar? Cumplimos el año después del 24 de febrero. ¿Queremos resultados o vamos a estar 10 años con esta guerra? Porque también se está hablando de que Putin va a movilizar alrededor de 500.000 de nuevos reclutas. Esto lo haría cada vez más impopular, ¿no es cierto? La gente al principio estaba a favor de la guerra porque consideran que sus razones para pelear, para lograr que Ucrania se declare neutral, que no entre en la OTAN, que eran razones válidas, pero claro, cuando es a uno al que le toca, o a su hijo, o a su hermano, o a su sobrino, ¿no es cierto? Es el que tiene que ir al frente, ya la gente empieza a decir, no, no, paremos esta guerra, pues no vamos a morir. Entonces, está empezando a ser Putin cada vez más impopular. Si llega a ser cierto esto que se rumorea, de que va a reclutar otro, se habla de 500.000 de soldados o incluso de 1 millón de reclutas nuevos, porque también se están tejiendo versiones de que quieren volver a invadir Kiev, quieren volver a intentar tomar Kiev con 1 millón de reclutas nuevos, lo cual sería, a mi modo de ver y al de muchos analistas militares, una catástrofe, porque tiene muy pocas posibilidades de lograrlo. Y nuevamente, si esa invasión desde Bielorrusia, en este caso, fracasa y pasa lo mismo que la primera vez que tomaron Kiev, cuando se tuviera que volver, nuevamente estaría obligado a usar sus armas nucleares, nada, evacuar a sus soldados y usar enseguida las armas, porque si no, el gobierno se cae. Son todos escenarios muy posibles, así que yo creo que estamos ya cerca de ciertas definiciones en este tema de la guerra, ¿no? Así lo veo a mi modo de ver. Claro, es decir que entonces este año 2023 va a ser el año de la materialización de muchas de estas profecías y de presagios de esos señales que nos han venido dando los últimos meses, tanto de muchas cosas, porque esto hay que mirarlo de manera global, no un hecho aislado. Estábamos hablando, en algún momento hablamos de las profecías de San Malaquías, de que Francisco sería el último papa. Después hemos estudiado tu libro, los presagios del Papa Francisco. Allí fue donde encontramos también señales de cómo se venía avisando esto de Ucrania y Rusia, y ahora se siguen dando más señales que podrían, pues, cambiar la historia de la humanidad. Estaríamos a puertas de una tercera guerra mundial o de un conflicto de grandes dimensiones. El fin de la Iglesia o del Vaticano, como lo conocemos, o tal vez del Vaticano, como Estado Vaticano, y posiblemente de Roma, como también se ha venido pronosticando, y que ya no existirían más papas. Entonces, todos estos presagios los estamos viendo en un todo, Demetrio, y eso es interesante para el ejercicio que hemos venido haciendo, porque poco a poco hemos dado con presagios que tú muy bien nos has mostrado y que efectivamente la realidad ha venido dándonos la razón. Si escuchábamos desde el primer programa, Demetrio, hasta este que estamos realizando, pues hay muchas cosas que ya habíamos anunciado con meses de antelación. Sí, se vienen dando muchas cosas. Yo quería mencionar también una de las posibilidades que habíamos barajado en los primeros programas,
y que no se puede descartar del todo también, porque todos estamos viendo la guerra, sí es algo que ya lo estamos viendo venir, es decir, es como un tren que se nos viene encima, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero hay otro tren que va bajo tierra, que no se ve venir porque no es posible predecirlo con exactitud, que es en la misma Nápoles, tenemos el volcán de Campi Flegrei al lado de Nápoles, a Ujú. 15, 20 kilómetros, en la ciudad de Pozzuoli, y es la ciudad del nacimiento de San Gennaro. Ahora que mencioné Pozzuoli, quería mencionar algo más sobre la sangre de San Gennaro, ¿no? Porque a nosotros nos interesa más que nada el tema de la coincidencia con las desgracias sobre Italia. No nos interesa tanto el tema físico, cómo es que se produce el milagro de la sangre de San Gennaro, ¿no es cierto? Pero te digo una cosa, ha habido distintos científicos que han tratado de explicarlo de una manera muy banal. Al principio decían, mira, en diciembre se suele licuar más la sangre porque es un momento, perdón, suele quedar más sólida la sangre, porque como hace más frío, entonces le cuesta más licuarse, mientras que en los otros meses hace más calor y se licúa por el calor. Bueno, esto no es así, es erróneo porque se ha llegado al medio con un termómetro. Una de las veces que se licuó más rápido la sangre, en 8 minutos se licuó la sangre desde que fue exhibida, y era un día que estaba haciendo 5 grados de temperatura, era un día muy frío, mientras que hubo días donde hacía 30 grados y la sangre tardaba 1 hora en licuarse. Así que si fuera por el calor, esto no hubiera pasado así, Claro. que tarda más en licuarse un día cálido y mucho menos un día frío. Así que no era por efecto del calor. Luego se han propuesto diversas teorías. Ahora está de moda una que dice que es un líquido no newtoniano, la sangre San Gennaro, ¿no? Y con eso se refieren a cierto tipo de líquido que permanecen sólidos y al ser agitados se licúan. Eh, Claro, pero ¿qué ocurre? Primero no se explicaría por qué al ser agitado hay veces que no se licúa. Este líquido no newtoniano de la sangre resulta que es bastante caprichoso. Y además hay un otro hecho que la gente no suele tomar en cuenta, que en ciertas rocas que hay en la ciudad de Pozzuoli hay unas manchas de sangre que se dice que son de San Gennaro, que quedaron ahí manchadas en las rocas porque fue el lugar donde fue decapitado. Y esas manchas de sangre, el día en que es exhibido el relicario, se ponen más rojas, reviven, se ponen notoriamente más rojas, unas manchas que estaban así marrón, apenas visibles, de repente se ponen rojas. Entonces acá estamos ante un milagro. No hay manera de reducirlo a un tema simplemente físico. Y además, cuando tratamos estos temas, y lo vamos a hacer en el próximo programa cuando hablemos de Parravicini, donde hay mucho para tratar. Cuando hablamos de estos temas paranormales, no hay que mirar uno solo, hay que mirar a otros fenómenos que nos ayudan a entender ese fenómeno que estamos estudiando. No hay que estudiarlo de forma aislada, porque resulta que hay muchos milagros en el cristianismo que están relacionados con la sangre. Tenemos cuántas estatuas que lloran. Ahora mismo hay una en la Argentina, en la provincia de Salta, en el norte argentino, en cualquier lugar del mundo. Ha ocurrido en Japón, ha ocurrido en muchísimos lugares del mundo y nunca se ha podido probar ningún fraude o superchería. Estatuas que de repente de sus ojos empieza a nacer un reguero de sangre. Incluso se ha analizado esa sangre y se ha visto que es sangre de verdad. Y nadie sabe cómo aparece esa sangre, ¿no es cierto? Entonces, en lo que podríamos llamar el cristianismo paranormal, hay muchos eventos relacionados con la sangre. Tenemos los estigmas, donde también aparecen heridas sangrantes en manos que estaban sanas, Sanos. Sí. y aparecen en Viernes Santo y están unos días sangrando y luego se curan solas. Nadie sabe cómo se producen y cómo se curan. Esto hay libros enteros escritos por médicos que han estudiado durante años a personas estigmatizadas. Entonces vemos que no hay que analizar una sola cosa, sino que este prodigio de San Gennaro hay que ponerlo en el contexto de otros fenómenos que ocurren en el ámbito del cristianismo relacionados con la sangre, como los estigmas sangrantes que se producen de manera espontánea, como las estatuas que lloran sangre. ¿Mm? Y, repito, en las manchas de sangre que dejó San Gennaro, o que se atribuyen a San Gennaro en Pozzuoli, se reavivan
en los días en que es exhibida la sangre. Y la sangre, esto yo me enteré ahora estudiándolo para este programa, yo no sabía que esta ampolla de sangre se exhibe frente a la cabeza de San Gennaro. Se exhibe frente al relicario que contiene la cabeza. Y al acercarlo, ahí es donde se licúa la sangre. Parece ser como que hay una relación entre la cabeza y la sangre que pertenecía a esa cabeza. Ujú. Así que bueno, los misterios siempre van un paso más adelante de nuestra comprensión y lo que debemos hacer es no reducirlos, no tratar. Yo creo que la gente a veces como que se quiere sacar de encima el misterio, que se quiere sacar de encima el problema. No, esto es un líquido por una cuestión de temperatura. No, hay mucho más que eso y sí hemos mencionado que, y hay que reconocerlo, porque a mí no me gusta, digamos, eh, plantear una argumentación perfecta cuando yo he reconocido que hay veces en que realmente no se licúa la sangre y ha habido alguna vez donde no hubo ninguna desgracia importante. Esto también hay que decirlo, para no estar diciendo, bueno, sí o sí se tiene que cumplir. Ojalá que en este caso, que parece haber sido ocultada la falta de licuación de la sangre, ojalá que aunque sea así, eh, hasta mayo estemos tranquilos, podamos verla otra vez burbujear la sangre y alegrarnos todos de que no ha pasado nada, ¿no? Vamos a ver, vamos Bueno. a tomándolo con calma. Eh, sí, sí, sí. Igualmente, tú sabes, yo la vez pasada te había mencionado que empecé a comprar algunas cosas. La verdad, me las consumí casi todas, algunos alimentos, porque no lo había hecho con mucha nada. Empecé a consumir algunas conservas y lo único que me quedaron son los aceites. Pero yo creo que para comienzo de marzo voy a hacer una compra importante, porque nuevamente decimos que si llegamos a tener la desgracia de que estos líderes que gobiernan el mundo y que a veces no cumplen con su primer deber, que es proteger a los ciudadanos, ¿no? Pues es el primer deber de un líder, sea de Occidente, de Oriente, de Rusia, de Ucrania, de cualquier lugar, ¿no? Para mí el primer deber de un gobernante es proteger la vida de sus ciudadanos. Y cuando no lo hace, para mí no está cumpliendo con su deber, ¿no? Pero bueno, si no son capaces de parar esto, y ocurre lo que estamos temiendo y lo que venimos anunciando, una de las cosas que va a ocurrir, hay varios efectos. Uno es la radiación, que no podemos hacer nada por evitarlo. Algunos dicen que hay que comprar pastillas de yodo, porque uno de los efectos que suele ocurrir con la exposición a la radiación es que la radiación se acumula en la glándula tiroides y eso termina produciendo cáncer de tiroides. Es un cáncer muy frecuente, entonces con pastillas de yodo se evitaría ese tipo de cáncer. Entonces algunos, pero claro, en primer lugar, no es el único tipo de cáncer que produce la radiación, no te protege de los otros cánceres, y luego que hay que ver la pastilla de yodo, hay que informarse bien porque tiene que tener una concentración determinada, no cualquier pastilla de yodo sirve. Yo, sinceramente, eso, bueno, en el caso de Argentina creo que estamos bastante lejos, salvo que esto sea un apocalipsis de tal calibre que también llega hasta el hemisferio sur la radiación máxima, en cuyo, bueno, si eso pasa, la verdad que tenemos pocas posibilidades todos, ¿no? Yo entiendo que no será así. Entonces, el otro efecto que se produce, hay varios efectos. Uno de ellos es que se destruye también el ozono y lamentablemente después de las nubes negras que al principio provocan el invierno nuclear, luego que esas nubes se disipan, el sol, sus rayos ultravioleta van a llegarnos sin la protección natural que tiene hoy la atmósfera, porque va a haber menos ozono, va a haber menos protección atmosférica y van a llegar los rayos ultravioleta con mucha más incidencia y eso puede producir cánceres de piel y otro tipo de... Si vamos a terminar todos con camisa de manga larga, poniéndonos pantalla solar incluso en las manos, con sombrero para salir. Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar. No es que uno quiera asustar a la gente, pero bueno, tú sabes que incluso ha habido
algunas, ¿cómo te puedo decir? Algunas controversias sobre los efectos del invierno nuclear. El primero que hizo un documental sobre esto fue el famoso Carl Sagan, ¿no? Que todos recordamos por sus programas, su Cosmos. serie Cosmos. Bueno, él fue el primero que hizo una simulación computarizada, un modelo de qué efectos iba a producir la radiación nuclear, un invierno nuclear, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hablar de un invierno nuclear, incluso de un invierno de varios años, si es que se llega a una guerra total. Tú sabes que el documentalista que hizo ese video, Carl Sagan ya falleció, pero el documentalista, ahora no recuerdo su nombre, él salió a decir no hace mucho en un video de YouTube que se arrepiente un poco de haber asustado tanto a la gente porque él ahora cree que el invierno nuclear no sería tan extenso, tan largo como se había planteado en ese documental que hablaba de varios años de invierno nuclear, con lo cual no queda nadie vivo. Él dice que no, que es posible que se basaba en unos incendios que hubo, unos incendios grandes que hubo, creo que fue en Australia, hace unos meses. Él decía, creo que con razón, que de algún modo la atmósfera logra que todo esto, incluso las mayores nubes de incendios, se vayan disipando. Entonces dice, creo que se va a disipar más pronto el invierno nuclear de lo que veníamos anunciando, lo cual sería una gran cosa. Pero nadie sabe con exactitud qué va a pasar. Sabemos que va a afectar de una manera muy fuerte a la atmósfera, y al afectar a la atmósfera afecta a los cultivos, que son muy sensibles. Tú sabes que la falta de lluvia te arruina una cosecha, las lluvias o el granizo te arruina una cosecha, y si hay nubes que duran varios meses, se mueren los cultivos. Se mueren los cultivos, se muere el ganado, porque no solo los cultivos, se muere el pasto. Es decir, esto no lo puedes controlar ni lo puedes evitar. Estaríamos sin ganadería, sin cereales por un largo, no sabemos cuánto. Así que hay que ser un poco optimista siempre, decir, bueno, quizá sea un año malo, quizá sean 2 años malos. Si es más tiempo, incluso una pequeña reserva de alimentos no será suficiente. Pero bueno, seamos optimistas, ¿no? Y pensemos que dentro de lo malo que puede pasar, no va a ocurrir lo peor de todo. Ujú. Perfecto. Dios, Dios dirá y nosotros lo veremos si estamos vivos. Bueno, Demetrio, con algo que quieras Así que terminar. bueno. Sí, no, decir simplemente, los presagios que analizamos son como armónicos musicales que van acompañando a esta sinfonía de nuestra vida. Hay que prestarles atención, hacen que la vida sea más rica para aquellos que le prestamos la atención. Es un fenómeno fascinante ver cómo el lado espiritual, todos los hechos tienen un costado espiritual, no son simplemente hechos. Cuando hay, nada, un partido de fútbol que se gana, si es importante, puede producir presagios previos. A los jugadores de la selección argentina parece que habían jugado un juego, porque claro, cuando uno está frente a una situación difícil, trata de que los presagios le den ánimo. Esto hicieron los jugadores de la selección argentina que jugaban un juego consistente en tratar de adivinar una carta de la baraja española y tiraban hasta 10 cartas y si adivinaban, bueno, eso significaba que iban a salir campeones, ¿no? Di María, que hizo el gol, la primera carta que dijo la adivinó, y Messi, a quien siempre le costó tanto este triunfo de la Copa, erró 9 cartas y en la décima acertó, y la décima era el 5 de copas. Y bueno, todos le decían, entonces vamos a ganar porque parece ser que Messi participó en 4 mundiales sin suerte y en el quinto logró la ansiada copa, ¿no? Así que vemos que incluso en ámbitos tan de puro entretenimiento como el fútbol, incluso en esos ámbitos los presagios siguen obrando y nos dan a entender cosas que van a ocurrir, ¿no? Así que, máxime cuando estamos hablando de un riesgo tan grande para la humanidad, tenemos que contemplarlos. Y nada, ser un poquito optimista, yo soy optimista por naturaleza, no importa que estemos hablando de cosas graves. Eh, Simplemente hay gente que a veces se asusta, ¿no? Como este cura que quiso ocultar el mal augurio
Demetrio, Yo no le ante temo a los, los malos augurios. Por ahí es un lenguaje de los símbolos, que le está diciendo algo, hay que prestarle ah, atención. siempre ante los grandes acontecimientos hay presagios. Siempre, 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 desde la antigüedad y todos los escritores latinos hablaban de eso. Cuando los conquistadores llegaron y conquistaron México, hubo presagios funestos, los 8 presagios funestos de Moctezuma, que era que 2 águilas chocaron en la plaza pública. Bueno, ahora no recuerdo, eran 8 presagios funestos, así se conoce los presagios de Moctezuma, que demostraron y ocurrieron algunos incluso unos años antes. Cuanto más importante es el evento esperado, tanto más tiempo antes los presagios se presentan, porque esto es como una piedra. Como el agua siempre se compara con el tiempo. Tú lanzas una pequeña piedrita en un estanque y vas a ver que forma ondas muy próximas entre sí. Mm. Forman pequeñas ondas que estén muy próximas unas de otras. Mientras que si tú desplomas un peñón gigantesco en un lago, hace una gran ola, luego viene otra ola, es decir, las ondas son más espaciadas. Entonces, ese gran peñón, si nosotros venimos navegando y no lo estamos viendo porque cayó más allá del horizonte, pero estamos viendo las olas que vienen. Y vemos que vienen olas y ya desde hace años se viene presagiando esto, porque es un evento grande, aunque no lo estemos viendo. Entonces, si vemos que viene una ola, luego viene otra ola, sabemos que algo pasó más adelante, o que hubo un terremoto submarino y no lo vimos, o que cayó, se desplomó un peñasco en el mar, pero esas ondas que nos llegan son los presagios y cuanto más tiempo antes lo vamos advirtiendo es porque es algo grande. Mientras que los eventos pequeños, este Mundial de Fútbol que yo mencioné, es un evento pequeño, a ver, por más que nos hayamos alegrado todo de ganarlo, no deja de ser un simple entretenimiento, un deporte. Pero lo que viene acá es algo mucho más importante. Claro. Demetrio, para las personas que nos escuchan, brevemente hablemos de tu libro. Creo que muchos, cuando anuncié que íbamos a hacer este programa, me han preguntado que cómo lo pueden conseguir. Yo les digo, yo lo conseguí por Amazon, el libro de Demetrio Charalombus, el de los presagios del Papa Francisco. Eh, esa sería la vía, ¿no? Por Amazon. Esa es la única manera para quienes están en España, pueden contactarse con la editorial Corona Borealis, ahí lo consiguen, está en algunas librerías, incluso pueden pedirlo en librerías de España, la librería se lo pide a la editorial. Si hay algún argentino viéndolo, a mí me han quedado apenas 3 libros, con lo cual yo 2 quiero conservarlos para mí, podría vender uno, como mucho, porque no, digamos, si es un argentino, ¿verdad? Si no, no se consigue acá, que se consiga por Amazon. Esa es la manera. Yo incluso te comenté que estaba preparando una segunda edición y que tal vez veremos qué ocurre si realmente todo esto se cumple. Es posible que después de ocurridos los hechos, eh, yo termine esta segunda edición donde ya incorporando nuevos presagios que se fueron presentando en estos años, por el libro del 2015. Pasaron muchas cosas, menciono cosas que no están en el primer libro, por ejemplo, la cruz que le regaló el presidente argentino a Francisco hace ya unos años, es la cruz más antigua de América, que se conserva, hecha por los indios en Santiago del Estero, por artesanos indígenas, 1580 por ahí es esa cruz, y esa cruz que le regaló Macri, la cruz original al Papa para que la incluya en los museos Vaticano, lleva el nombre de la etnia indígena que hizo la cruz, y estos indios se llaman Matará, los indios Matará. Entonces la cruz se llama la cruz de Matará. Yo digo, bueno, mira qué presagio regalarle al Papa una cruz que se llama Cruz de Matará, como que hubiese algún asesinato, bueno, como lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Lo que te dice Nostradamus. Y bueno, y así hay muchos otros pequeños indicios que he ido incluyendo en esta segunda edición. Y bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre y un poquito hacer como una autocrítica, ¿no? Decir, bueno, en esto acerté, en esto no acerté. El libro lo escribí hace
Lo publiqué hace 8 años, lo escribí hace 9 o 10 años atrás, cuando había otras expectativas. Hago mención a la guerra de Ucrania, digo que es una guerra el gran riesgo que corremos, pero en ese momento yo pensaba que era más bien el ISIS el problema. Y no es que Ujú. esté ausente el ISIS, porque hay combatientes del ISIS combatiendo para Ucrania. Pero claro, no son ellos los protagonistas, ¿no? Así que bueno, me gustaría hacer un poquito un resumen después de que ocurra, ojalá que sea no tan grave, dentro de lo grave que pensamos que va a ser, y hacer como una autocrítica en esta segunda edición. Eso es lo que espero poder hacer. Perfecto. El nombre completo del libro? Los presagios del Papa Francisco, que se llama ahora, más adelante quiero cambiarle incluso el nombre a la segunda edición, llamarlo Francisco y la profecía del último Papa. Pero el libro que pueden conseguir ahora se llama Los presagios del Papa Francisco, editado en Málaga 2015. Ujú. Por Amazon lo pueden conseguir muy fácil en cualquier lugar del mundo. Ediciones Corona Boreal. Perfecto. Sí, sí, Demetrio, se pues, consigue fácilmente. pues ha sido siempre un placer. Creo que usted tiene, por la rigurosidad de sus investigaciones, tiene todo muy claro el panorama. Solo invito a las personas que quieran volver a ver este video o lo que están escuchando en la radio, vayan a YouTube, a Pandemia Misterio Diego Reyes. Ese es el canal de YouTube, busquen el video y lo pueden volver a escuchar porque creo que es necesario. Uno con escuchar a Demetrio una sola vez no es suficiente. Se necesitan varias sesiones de escuchar a Demetrio y también investigar un poquito por nuestra parte, mirar todo esto que hemos hablado, estos presagios, el tema de San Gennaro, el tema de la ampolla con su sangre, lo que está sucediendo en Ucrania, porque es que hay tantas noticias y recuerden que cuando hay tanta información se cae en la desinformación y cuando buscamos ser asertivos, y en este caso Demetrio, que es un hombre muy asertivo con el tema de los presagios, pues hay que mirar y tratar de pasar por un colador y con pinzas, ir cogiendo hechos que poco a poco nos van dando la razón o uno encuentra esos presagios o esos mensajes que son la antesala de algo más importante. Entonces, Demetrio, de verdad ha sido un placer, un privilegio en esta velada extensa que hemos tenido esta noche y le deseo lo mejor y le mando un abrazo. Gracias, Diego, gracias. Y espero vernos la próxima para hablar de esta gran figura que fue Benjamín Solari Parravich. Sí, Gracias a ti. ese también que es uno, el que se le ha bautizado Fabio Serpa, que ya falleció, pero que lo bautizó como el Nostradamus de América, el Nostradamus de América, y que también tiene cosas muy, pero muy interesantes. Y, y infortunadamente, lo de las profecías y los presagios, cuando se producen, es cuando se hacen famosos, pero antes no. Y a veces Exacto, debemos exacto. Creo estudiar. que nos vamos, es posible que nos quedemos cortos. Sí, es posible que con Parravicini nos quedemos cortos en el programa porque hay mucha cosa para decir. Demetri, un abrazo Gracias, gracias, Diego. Un abrazo para ti, y una feliz noche. igualmente.